Muy buenos días con todos. La sesión de hoy día es descanso anual remunerado o vacaciones. En esta sesión vamos a estudiar principalmente su regulación a efectos de analizar este derecho importante que tiene un impacto psicosocial en el trabajador. Así que vamos a iniciar con algunos antecedentes históricos. Algunos antecedentes históricos, empezando en primer lugar por algunas regulaciones previas. En el siglo pasado se va a advertir que, además de la división que ocurría en torno a las vacaciones, eh, en este caso por 15 días, va a subsistir esta diferenciación estamental de obreros y empleados, a los cuales se va a ir otorgando, al menos en 1932, 15 días de vacaciones. Y desde luego esto se va a dar a nivel, digamos, sectorial en algunos talleres, algunos negocios, pequeñas empresas, pero no en la totalidad del país. Posteriormente vamos a tener que sectores como los empleados públicos, incluso la Federación de Empleados Bancarios en particular, siempre ha tenido, digamos, por su alto grado de organización, eh, derechos muy, digamos, avanzados antes de que estén legislados, ¿no? Por ejemplo, el caso del derecho a la estabilidad laboral, ellos ya lo tenían mucho antes de 1972, ¿no? En el año de 1930 ya lo tenían, ¿no? Y en este caso también ellos han tenido, en particular los empleados públicos de los bancos, han tenido estos derechos ya, por ejemplo, de 30 días de vacaciones, mucho antes de su regulación generalizada, ¿no? Entonces, en 1937 se va a tener, en primer lugar, una, una regulación de una u otra forma que va a elevarse a 30 días, a diferencia de lo anterior que hemos señalado. Posteriormente, igual, las vacaciones ya van a comenzar a establecerse de una forma un poco más expansiva, pero sigue teniendo los matices de los estamentos de la empleocracia, ¿no? Como recordaremos, en el siglo pasado, además de obreros y empleados, esa diferenciación también se matizaba dentro de los propios empleados, quienes los empleados tenían que dividirse como empleados públicos y empleados privados. Entonces, dentro de esa diferenciación se va a seguir acentuando, digamos, de una u otra forma esta posibilidad de otorgamiento de los 30 días, pero ahora se estaba señalando la posibilidad de reducción. Esta reducción en particular era una posibilidad para que el trabajador pudiera de una u otra forma reducir a 15 días los días que les correspondía de vacaciones, y en consecuencia se le otorgaba una compensación económica, ¿no? Y en este caso que es el pago de medio sueldo a que se refiere. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces esta posibilidad habilita al trabajador de ya no tener esa habilitación de las vacaciones común y corrientes. Hay que tener en cuenta que las vacaciones cumplen un rol fundamental en la vida psicosocial del trabajador, y esto lo vamos a ver más adelante, pero desde ahora tenemos que señalar eso, ¿no? La posibilidad de reducir en un sistema de subprotección social muchas veces está al acecho, digamos, de que factores de subsistencia así lo requieran, ¿no? Un trabajador que muchas veces se ve obligado a laborar, evidentemente, por más de 8 horas, con un sueldo de subsistencia, evidentemente va a recurrir a estos mecanismos, ¿no? En fin, ha habido otras regulaciones que han tratado de matizar este derecho vacacional anual, también de proteger de una u otra forma su frustración o digamos, que es el derecho truncado en este caso, ¿no? De una u otra forma, en lo que viene a ser a los obreros marítimos, portuarios, en las empresas de transportes de propiedad del Estado, en los trabajadores marítimos, en fin,
De una u otra forma se había regulado progresivamente, sectorialmente, en determinados espacios, con determinados trabajadores, este derecho de las vacaciones anuales remuneradas y se ha estado establecido en función de cierta proporcionalidad de la remuneración. Y esto es importante porque progresivamente esto va a matizar poco a poco en un derecho generalizado para todos los trabajadores del país. Y en 1948 también se va a extender esto para los sectores de la empleocracia, particularmente los jefes de los institutos armados. También estos derechos de vacaciones remunerados por 30 días. Y de luego en la empleocracia siempre va a tener ese contenido de no ser compensable en la medida de que eh, van a existir aquí ya roles vacacionales o lo que viene a ser un libro, digamos, de vacaciones donde se va programando a los trabajadores, eh, se va programando la fecha de inicio y de fin de las vacaciones. Aquí estamos en 1948, ¿no? Y bueno, en fin, este breve repaso, digamos, de lo que viene a ser antecedentes de las vacaciones, nos deben señalar muy bien que muchos de las regulaciones que hemos observado van a tener un matiz sectorial, van a tener un matiz de ciertos trabajadores y que progresivamente se va a ir expandiendo, reconociendo de 15 a 30 días y no solamente eso, sino también la posibilidad de indemnizar las vacaciones truncas y también la necesidad de gozarlos como un derecho del trabajador para que éste pueda retomar sus actividades con normalidad y con mayor fuerza. Posterior a ello se han dado, digamos, otras normativas que ya son las más actuales, que tienen incluso un carácter internacional, como viene a ser el convenio número 52 y el convenio número 156. En el primer convenio 52 se habla particularmente de este derecho de vacaciones anuales, que mínimamente tiene que ser de 6 días, ¿no? Entonces, si hay una norma interna que no establece vacaciones para un sector determinado, debe presuponerse la subordinación de nuestra legislación a este convenio internacional número 52, ¿no? Estableciendo mínimamente 6 días como vacaciones para un trabajador, sea quien sea. Obviamente que normalmente hay interpretaciones de una u otra forma en contrario sentido que podrían decir que no hay ninguna obligatoriedad, pero sí hay una obligatoriedad en la medida de que son convenios internacionales firmados por el Estado. Ahora, este tema de las vacaciones también tiene que matizarse con lo que viene a ser el convenio 156, que tiene que ver con las responsabilidades familiares, porque muchas veces las vacaciones es un derecho que está ligado a esta posibilidad de ir, digamos, matizando las responsabilidades familiares y laborales que uno tiene, porque se entiende que la labor que uno realiza no tiene que llevar a un conflicto entre la familia, las responsabilidades familiares y la vida profesional, o eliminar, digamos, ese campo que limita esas o diferencia al punto de hacerla borrosa y que muchas veces el ámbito profesional absorbe las responsabilidades familiares o las arrincona. Y es por eso que el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que los trabajadores cuando realicen sus actividades no tengan, digamos, esos conflictos o entren en esa contradicción. De ahí que muchas veces las vacaciones puedan ser un espacio para hacer que estas responsabilidades familiares puedan tener un ámbito aparte de la vida profesional. Entonces, si nosotros hablamos del derecho de vacaciones, tenemos que también matizarlo con este convenio 156 que habla de la responsabilidad familiar, ¿no? Porque la idea es que eh, una fecha de vacación se oriente hacia las responsabilidades familiares o en este caso a pasar, digamos, un momento fundamental con la familia y que desglose el ámbito de profesional, ¿no? Y se pueda entender que uno tiene una vida familiar y otra cosa también es la actividad laboral, ¿no? Esto porque incluso en la actualidad, en el ámbito de los trabajadores que realizan trabajo remoto, estas
estas limitaciones no existen, ¿no? Las actividades profesionales absorben todas las responsabilidades familiares y que por lo general se observa en la vida diaria que, por ejemplo, las madres son las que realizan las actividades de cuidado de los niños o de enseñanza de los niños y a su vez realizan su trabajo común y corriente. Y entonces se va, digamos, absorbiendo la vida familiar, se va subordinando a la vida profesional. Esto es en cuanto a la base normativa internacional, que sirve de referencia para lo que vamos a explicar también en torno a lo que viene a ser las vacaciones o el descanso anual remunerado. Evidentemente, en la actualidad hay una regulación muy amplia, en este caso lo estamos viendo ahora, en particular la Constitución que establece este derecho fundamental al descanso y el descanso anual remunerado. De ahí los decretos legislativos número 713 y su reglamento que viene a ser el decreto supremo 1292-TR, del cual, digamos, vamos a extraer las normas principales de exposición de hoy día y posteriormente las normas que han de una u otra forma regulado el disfrute de descanso vacacional, que de una u otra forma han desnaturalizado, ¿no? Que viene a desnaturalizar y particularmente vienen a hacer este decreto legislativo 1405, el decreto supremo 13-2019 PCM. Estos dos decretos han de una u otra forma desfigurado lo que viene a ser el derecho al descanso anual remunerado. ¿Por qué? Porque a pesar de las excepciones que se habían dado como 15 días, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante, lo que van a hacer incluso es fraccionar los días de vacaciones al punto de que estas ya no resulten vacaciones, ¿no? Una vacación, por ejemplo, de un día, de 2 días no tiene ningún, o de 3 días incluso no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, y teniendo en cuenta, como hemos dicho, el marco general que viene a ser el decreto legislativo 713 y su reglamento. Bueno, previo a entrar en detalle específico, hay que incidir bastante en la finalidad de las vacaciones, ¿no? Porque se entiende que a partir de esta vamos a comprender la dimensión fundamental que esta tiene, ¿no? Y aquí hemos hecho una cita del doctor Jorge Rendón Vázquez, que resulta de una u otra forma eh, fundamental para atender a la función que tienen las vacaciones. Las vacaciones no son cualquier día, digamos, que uno puede descontarse de su propia actividad concreta, ¿no? Como un derecho responde a una necesidad vital del trabajador en cuanto a salir de las tensiones del trabajo, a reencontrarse con su familia y consigo mismo, a abandonar la localidad donde vive, a tener contacto con la naturaleza, con un ámbito, digamos, más de paz, de tranquilidad, de relajo, reposar físicamente, estar tranquila espiritualmente, tratar de desajenarse de la situación de explotación, desalienarse de la situación de deshumanización y también reparar el desgaste a la salud por la labor anual. Entonces, esas son de una u otra forma los aspectos que nosotros tenemos que resaltar porque lo que se busca es fundamentalmente hacer que el trabajador tenga a través de las vacaciones un medio para poder reincorporarse nuevamente a la actividad laboral, pero bajo nuevas condiciones de salud, bajo una tranquilidad emocional, bajo una tranquilidad espiritual, física, y que implique esta función de las vacaciones que el trabajador tenga, digamos, un ámbito más de humanización, de reencontrarse con su familia, ¿no? Y esto es importante porque es por eso que este tema de los fraccionamientos de las vacaciones van a generar esta desnaturalización de las vacaciones, ¿no? Por eso yo digo, ¿cómo una vacación puede ser de 2 o 3 días, ¿no? Si las vacaciones anuales son 30 días, ¿cómo usted puede fraccionar sus vacaciones de 3 a 2 días, ¿no? Eso no son vacaciones, ¿no? Entonces, habría que darle otro nombre, pero no son vacaciones, porque hay una desnaturalización abierta, ¿no? Entonces, en 2018 se han sacado esos decretos para desnaturalizar estas vacaciones, ¿no? Obviamente aprovechando las condiciones de miseria del trabajo, ¿no? Porque obviamente si yo puedo vender mis vacaciones o puedo reducirlo al mínimo o utilizarlo, digamos, para sigilosamente hacer un fraude a la ley
y en verdad yo no es vacaciones, sino que estoy haciendo una diligencia, digamos. Entonces ahí también se va desnaturalizando la función de las vacaciones, pero a la vez pierde trabajo porque es su derecho fundamental para retomar una vida tranquila o reencontrarse con su familia o incluso hacer que él pueda entrar en contacto con la naturaleza. E incluso por el ámbito económico, esto permitiría, si se va de vacaciones, que alguien lo reemplace. Y eso también sería una forma de dinamizar la economía para poder contratar a una fuerza de trabajo para que lo reemplacen, ¿no? Bajo un contrato de suplencia. En fin, la idea es que tenemos que bregar porque este derecho, más que se fraccione, se lleve hacia otros horizontes de plenitud. Entonces, teniendo en cuenta esta función, vamos a estudiar la regulación específica de este derecho fundamental a las vacaciones o al descanso anual remunerado. Correcto. En primer lugar, el concepto, aunque ya lo hemos tratado de avisorar, se va a hablar de 30 días de descanso vacacional por cada año completo de servicio. Es decir, el descanso no remunerado es de 30 días y para lo cual uno tiene que haber laborado como mínimo 4 horas diarias. ¿Esto qué va a implicar? En primer lugar, que se va a otorgar al trabajador una remuneración vacacional y que va a equivaler a aquella remuneración que hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando, ¿no? Entonces, si yo me programo en diciembre y en noviembre recibo 1.000 soles de mi sueldo, entonces me tienen que programar con esa remuneración para que yo salga de vacaciones. Entonces, 1.000 soles me van a dar para que en diciembre ya solo lo gaste y simple y llanamente pase mis vacaciones. Y asimismo, este derecho va a implicar que se haga constar expresamente en el libro de planillas este descanso, indicando la fecha del descanso vacacional y el pago de la remuneración. Eso para los efectos de una u otra forma para los gravámenes que existen en toda remuneración. En fin, pueden adelantarse días de descanso a cuenta del periodo vacacional. Claro, pero que se genera futuro conforme lo previsto en el presente artículo. En efecto, normalmente se pueden hacer algunos adelantos, pero la idea es que se pueda gozar de manera completa esos derechos a fin de que cumpla con su función que hemos señalado en las láminas previas. Entonces, ¿cuál es el requisito que uno tiene que tener para poder adquirir este derecho? Como ya lo hemos señalado, para adquirir este derecho, en primer lugar tiene que cumplir un récord vacacional. Y la norma nos establece ahí que, tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de 6 días a la semana, de lunes a sábado, en este caso va a tener que mínimamente haber laborado durante el año cumpliendo 260 días de trabajo, por lo menos 260 días de trabajo en dicho periodo. Si el trabajador labora por 5 días a la semana, entonces en este caso va a tener que acumular un récord vacacional de 210 días en dicho periodo. Estos son de una u otra forma fórmulas de cálculo para poder evaluar si uno ya está expedito para poder adquirir este derecho, ¿no? Si en caso de no se llegara, en todo caso se tendrá que esperar hasta el año siguiente para poder gozar de este derecho fundamental del trabajador. En efecto, hay que tener en cuenta también lo que tiene que ver con las faltas injustificadas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pueden de una u otra forma disminuir el grosso, digamos, de lo que vienen a ser los días para la contabilización del récord vacacional. Eso hay que tomar en cuenta a fin de obtener la cantidad respectiva y poder acceder a este derecho fundamental. Y bueno, en el caso del récord vacacional, el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que va a contener ese récord vacacional? En general, en el caso del sector privado, ¿no? Y aquí tenemos que hacer algunas referencias porque siempre
vamos a hablar cuando haya posibilidad de dividirlo, vamos a dividir en sector privado, sector público, y cuando sea algo general, vamos a indicar en general que es para el sector privado. En fin, el contenido del récord vacacional. ¿Cuál es el contenido? Vamos a tener la jornada ordinaria mínima de 4 horas, eso es lo que va a entrar. Para el cálculo, la jornada cumplida en el día de descanso, cualquiera sea el número de horas laborado, el sobretiempo, la inasistencia por enfermedad, ¿no? Entonces, si yo estoy enfermo, eso también entra para contabilizar mi récord vacacional, pero que no supere 60 días. El descanso de previo y post parto, 90 días también, o sea, si está en ese proceso, no hay problema, entra para el récord vacacional, eso es un derecho de la mujer en el ámbito laboral, de permisos sindicales, que por lo general a veces está por costumbre, a veces es un permiso sindical anual o a veces por ley, en este caso, se admite 30 días nada más. Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, bueno, ahí es más que todo una facultad del empleador, en el caso de faltas autorizadas, algunas diligencias, el periodo vacacional corresponde al año anterior y también los días de huelga, siempre y cuando no se haya declarado improcedente. Entonces, todas estas categorías van a introducirse como parte del cálculo de ese récord vacacional y se va a poder establecer si es que accedo o no accedo a las vacaciones. Eso es en el sector privado. En el sector público casi hay unos criterios similares, igual la jornada ordinaria de servicio, las horas de descanso con las que se compensa el sobretiempo, la asistencia por enfermedad común, igual que no supere 60 días, descanso pre y postnatal, licencia por paternidad, el permiso por lactancia materna, el permiso y licencia sindical, el periodo vacacional correspondiente al año anterior, y casi similares criterios. De una u otra forma, por ejemplo, también el caso de los días de huelga, siempre que no sea declarado improcedente o ilegal. En fin, hay unos criterios similares que nos permiten de una u otra forma concluir en que se tiene que, se tiene que tomar en cuenta estos criterios a fin de establecer los cálculos para el récord vacacional. Y bueno, la oportunidad de solicitarlo, ¿en qué momento uno puede solicitarlo? En este caso, uno lo puede solicitar en su centro de labores ante el empleador correspondiente, anticipándose en este caso, si tiene una relación laboral permanente. Pero el tema es que en primera instancia uno puede enviar una carta solicitando las vacaciones, pero uno va a estar sujeto, digamos, de una u otra forma a lo que el empleador disponga, porque en primera instancia se va a tomar en cuenta, y esto lo tendrá que indicar el empleador, las necesidades de funcionamiento de la empresa, ¿no? A veces se requiere personal y no se puede de una u otra forma acceder a la petición del trabajador para que éste pueda acceder a las vacaciones en determinadas fechas, ¿no? Por ejemplo, noviembre, ¿no? O diciembre, ¿no? Por ejemplo. O también debe tomar en cuenta los intereses propios del trabajo, claro, pero en este caso se va a tomar en cuenta el proceso de producción, en el caso del funcionamiento de la empresa, y que si hay controversia, y esto es lo que dice la norma, en última instancia el empleador es el que va a decidir, ¿no? El empleador es el que va a decidir. Si es así no esté de acuerdo, igual el empleador va a decidir en última instancia. En fin, también nos señala que para la oportunidad de solicitarlo, que este derecho no puede ser otorgado cuando, por ejemplo, el trabajador esté enfermo. En este caso, no se ha enfermado, por ejemplo, el trabajador en enero se ha enfermado y el empleador dice, ya bueno, ahí te voy a ceder tu derecho. No, no como me dijiste en noviembre, sino ahora que estás enfermo. No, no puede hacer eso. Entonces, sería incumplir, digamos, la norma sobre esta regulación del descanso no remunerado. No, no puede ser otorgado. Y tampoco, claro, pero sin embargo, si uno está en vacaciones y sufre un accidente, en ese sentido una incapacidad, en este caso no, no va a tener ningún efecto para la interrupción de las vacaciones. Las vacaciones continúan, pero en este caso obviamente con este acontecimiento o este impasse laboral, diríamos, ¿no?
Es decir, si durante las vacaciones tú te incapacitas, eso ya no va a detener las vacaciones. Entonces hay que tener en cuenta ello a fin de, de cómo uno va a tener esta oportunidad de este goce. Esto es en el sector privado, ¿correcto? Ahora vamos a ver qué es lo que dice el sector público. Esto es similar a la regulación, ¿no? Pero sin embargo aquí se va a establecer algunos criterios para que en el sector público se pueda garantizar. En primer lugar, el común acuerdo, que es lo, valga la redundancia, lo común, ¿no? Pero se sujetan a los criterios de razonabilidad, es decir, qué tan razonable es otorgarle, por ejemplo, a un trabajador, vamos a decirlo, del Poder Judicial, unas vacaciones en épocas de alta ingresos de demanda, por ejemplo, ¿no? O qué tan razonable es que no vaya, digamos, el trabajador y se pueda contratar a otro, ¿no? Entonces ahí, digamos, se van evaluando los criterios, ¿no? Y la necesidad del servicio, ¿no? ¿Qué tan necesario es, qué tan necesario es que el trabajador esté allí para que pueda tener los servicios correspondientes o pueda atender los servicios correspondientes en la entidad pública? Ahora, también nos señala la norma, en el caso del sector público, el descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el servidor civil esté incapacitado por enfermedad o accidente. Claro, esta es una regulación similar al sector privado, en que si se enferma en enero, o sea, yo pido mis vacaciones en noviembre y me enfermo en enero, el empleador no es que me va a dar en enero mis vacaciones, ¿no? Porque estoy enfermo, ¿no? Sería algo, no voy a gozar y no va a cumplir la función de las vacaciones, ¿no? En fin, también se refiere que las vacaciones pueden iniciar coincidiendo el día de descanso semanal, feriado, no laboral, pero inicia las vacaciones, ¿no? Y puede ser suspendido en casos excepcionales por necesidad de servicio de emergencia institucional. Claro, y aquí ya hace una referencia a un aspecto particular, ¿no? Que muchas veces tiene que ver necesidad de servicio, ¿no? O emergencia institucional, ¿no? ¿Qué pasaría si una institución se requiere porque ha ocurrido una catástrofe nacional, ¿no? Un terremoto o una situación que comprometa el mal desarrollo, digamos, de los servicios públicos? Entonces, ahí hay una necesidad que puede exceptuar, aquí dice la norma, en el caso del sector público, para poder suspender las vacaciones y hacer que el trabajador retome su actividad, ¿no? Por una necesidad, digamos, de servicio, ¿no? Que son situaciones muy excepcionales. Esto es en cuanto al sector público y en cuanto, digamos, a la oportunidad que tiene el trabajador de acceder a sus derechos de vacaciones. En la acumulación, en general, ¿no? En el sector privado esto se va a ver principalmente, en este caso el trabajador va a poder acumular su tiempo de vacaciones, en este caso dos descansos consecutivos, que vendría a ser el cumplimiento de dos récords vacacionales conforme a los periodos que hemos indicado, y esto va a permitir de una u otra forma que el trabajador pueda eh, posteriormente programar su actividad de vacaciones. Y en el caso, bueno, de extranjeros ya se habla de que se puede acumular más de dos periodos, 2 o más años, en el caso de trabajadores contratados en el extranjero, ¿no? Una acumulación de las vacaciones. En el caso de la reducción o venta, ¿no? Aquí también esto era al menos una excepción, en el sentido de que si nosotros tenemos 30 días de vacaciones podemos reducirlo. Obviamente por escrito tiene que estar esto establecido para que solamente gocemos 15 días, ¿no? Y esos otros 15 días, como consecuencia, nos compensaban. Digamos, si yo ganaba pues 2.000 soles, eh, eh, si bien cierto, voy a gozar mis vacaciones de 15 días, pero me compensaban por los 15 días que faltaban, ¿no? Entonces, si esos 1.000 soles me compensaban, en este caso, por el haber vendido, entre comillas, mis vacaciones, ¿no?
Pero esto, digamos, de una u otra forma era algo muy excepcional, ¿no? Pero también lo que señala la norma es la posibilidad de reducir fraccionadamente, incluso inferiores a 7 días calendario, ¿no? Sí, esto también es importante señalarlo porque la norma incluso ha dado esa posibilidad ya de ir progresivamente desnaturalizando, ¿no? Esto era una excepción, pero ahora se habla inclusive de fraccionar las vacaciones, que es algo muy ilógico en un país como el nuestro, donde se va a desnaturalizar la función, digamos, rehabilitadora de las vacaciones. Y bueno, aquí entramos en el tema de lo que viene a ser el fraccionamiento, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como nosotros lo hemos señalado, esta norma de las vacaciones se ha desnaturalizado en el sector privado, también en el público. En el sector privado incluso se habla de la posibilidad de, de poder fraccionar las vacaciones al punto de habilitar la posibilidad de gozar como mínimamente un día o inclusive inferiores a 7 días calendario el periodo vacacional, que no tendría sentido hablar de periodo vacacional, ¿no? Entonces ahí se habla de un descanso cualquiera, porque incluso en un día no se podría eh, gozar de este derecho como corresponde y en función, digamos, la- de los objetivos que se supone que es el descanso anual remunerado. En fin, la norma nos va a indicar, por ejemplo, aquí que el periodo vacacional puede ser fraccionado, teniendo en cuenta, por ejemplo, 15 días calendarios, los cuales pueden gozarse en periodos de 7 y 8 días ininterrumpidos, ¿no? Y esto es absurdo también, ¿no? Porque incluso eh, yo programo 7 días en enero, 8 días en marzo, pero no tiene ningún sentido porque son pequeños destellos de los días de vacacionales. Se supone que uno tiene que programar con la familia una fecha completa para gozarlos de forma correcta, ¿no? Y el resto de 15 días incluso dice, ¿no? Uno lo puede fraccionar como mínimo hasta un día, ¿no? Un día en enero, un día en marzo. Entonces se va teniendo un criterio, pues, evidentemente desnaturalizador de lo que vienen a ser las vacaciones y se degenera este derecho, ¿no? Y esto no ha salido principalmente porque ha habido muchas veces trabajadores que han habido acumulando mucho tiempo de trabajo y de una u otra forma se trata aquí de dejar de lado esta situación contra los trabajadores. Igual, en el sector público también, pero aquí se habla incluso de media jornada ordinaria, ¿no? Aquí se habla de que el servidor debe disfrutar de su descanso vacacional en periodos no menores de 7 días calendarios. Sin perjuicio del dispuesto anterior, el servidor cuenta con hasta 7 días hábiles dentro de los 30 días calendarios de su periodo vacacional para fraccionarlo en periodos inferiores de 7 días y como mínimo media jornada ordinaria. Y esto también es algo ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo vas a fraccionar una parte de tus vacaciones? O sea, te quedarían 23 días y esos 7 días tú puedes fraccionarlo de una u otra forma al punto de tener media jornada ordinaria de servicio como media jornada vacacional, ¿no? No tendría sentido esto, ¿no? Pero esas son formas de desnaturalizar la esencia de lo que vienen a ser las vacaciones, ¿no? Entonces, lo que observamos aquí es, vamos a tener una desnaturalización tanto en el sector privado y público que va a implicar gozar el periodo vacacional en días incluso disímiles o incluso jornadas que no van a cumplir esta función rehabilitadora que tiene el descanso anual remunerado o las vacaciones. Y todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica la movilización de la familia, la movilización de turismo, del empleo, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos señalado como fundamentos. Ahora lo que viene a ser también un aspecto importante es las vacaciones truncas o no gozadas, ¿no? Y esto se da principalmente como parte, digamos, de, de, de que el trabajador, si bien es cierto, no llega a cumplir el periodo, el récord vacacional, sin embargo, hay un conjunto de días que va acumulando, ¿no? Si yo trabajo 6 meses, o sea, la mitad del año, evidentemente acumularía 15 días de vacaciones, pero para que el derecho proceda tendría que cumplir un año. Entonces,
¿Qué pasa si me despiden en el sexto mes? Se va a truncar mis vacaciones. En consecuencia, me tienen que reconocer esas vacaciones truncas. Es por eso que muchas veces esto va a implicar que a la remuneración vacacional yo tenga que dividirlo entre 12, por eso se habla de un dosavo, y multiplicarlo por el tiempo completo que yo efectivamente he elaborado a fin de poder obtener la suma que corresponde, ¿no? Esto es importante porque esto va a implicar que el trabajador, ante el despido o al finalizar su contrato de trabajo y el verse frustrado, digamos, la posibilidad de completar el año, este pueda adquirir, digamos, como en modo de, digamos, en modo dinerario, una suma como compensación por estas vacaciones truncas y no gozadas. Entonces, el cálculo a lo que nos va a llevar es la remuneración que es vacacional que yo podría recibir, por ejemplo, 1.200 soles por un mes de vacaciones, hay que dividirlo entre 12. 1.200 entre 12 nos va a dar, vamos a poner aquí, 1.200 entre 12, por ejemplo, mi remuneración vacacional es 1.200 y vamos a tener aquí un valor de 100 soles, ¿no?, mensual. Si yo he trabajado por 6 meses, entonces voy a tener 600 nada más que me tienen que dar por vacaciones truncas. Si solamente he trabajado 6 meses, ¿no? Entonces, pero se me va reconociendo mis vacaciones, en este caso truncas. Esa es de una u otra forma la fórmula que nos establece también la norma. Y lo que viene a ser la indemnización, ¿no? Esto ya tiene que ver principalmente, si por un lado hablamos de vacaciones truncas que no llegan a la plenitud porque se truncaron, se frustraron, aquí vamos a hablar de una indemnización en el sentido de que se supone que la norma establece que al año siguiente de cumplir el periodo récord vacacional y estar habilitado para acceder al derecho de vacaciones, tiene que cumplirse. Si no se cumple, aquí va a ocurrir un problema de lo que viene a ser la indemnización en cuanto a mi periodo vacacional porque no estoy gozando cuando corresponde, ¿no? Entonces, lo que se suele aquí señalar, si yo no disfruto el descanso vacacional dentro del año siguiente, entonces el trabajador va a percibir una triple remuneración, pero hay que tener en cuenta que la primera remuneración, que habla de una remuneración por el trabajo realizado, eso ya se otorga durante la jornada, ¿no? Por ejemplo, si el primer año, estamos en el año 2022, ¿no? Si el 2021 yo trabajé, me corresponde todo el año y cumplí mi récord vacacional, se entiende que yo debí, o yo debo ser, vamos a suponer el 2021, yo cumplo mi récord vacacional, entonces yo tengo que salir de vacaciones el 2022. Entonces, suponiendo que sea enero, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en enero eh, ya se establece que no se va a poder trabajar, digamos, durante todo el 2002, vamos a suponer no se va a poder salir de vacaciones, etcétera? Entonces, lo que va a corresponder, por ejemplo, si yo había programado para enero o para febrero salir de vacaciones, pero no se me va a dar, entonces igual voy a tener que trabajar e igual me van a tener que remunerar, ¿no?, por ese trabajo realizado. Entonces, se supone que eso ya está implícito, ¿no? Es por eso que, si bien es cierto, se habla como triple remuneración, pero ya se entiende que está implícito, digamos, en este caso, el pago de la remuneración que es común, ¿no? Por eso se va a hablar principalmente de lo que se va a otorgar si es que existiese al final, digamos, una ruptura del vínculo laboral, esta indemnización, ¿no? En primer lugar, por el descanso vacacional adquirido, ¿no?, y no gozado. Esta va a ser una. Y en segunda instancia, una indemnización como castigo, ¿no?, por no haber disfrutado. Entonces van a ser dos remuneraciones que se va a tener que ofrecer, ¿no? Claro, y aquí en el ejemplo que poníamos, si el 2000 en enero yo estaba programado, pero luego dicen que durante todo el año no se va a dar, se entiende que en enero ya me han pagado, por eso he trabajado y me han pagado, eso ya está. Entonces solo lo que me faltaría que me entreguen a finalizar el año, o perdón, en este caso, las sumas
por indemnización vacacional, que son dos. En primer lugar, el, por concepto de derecho vacacional adquirido y no gozado, el primer concepto, y el segundo concepto que viene a ser como un castigo al empleador, ¿no? Porque no me dejó disfrutar mi descanso, ese es un castigo. Entonces sería dos remuneraciones que tendría que exigirle, como por concepto de indemnización en este caso. Y ya para terminar, lo que viene a ser el ámbito de las infracciones. Aquí tenemos que tomar en cuenta que lamentablemente en nuestro país la SUNAFIL no fiscaliza a los trabajadores del sector público, ¿no? Si yo soy decreto legislativo 276 o yo soy CAS o yo soy 30057, 30057, o sea, servir, no voy a hacer, digamos, no voy a ser pasible de que SUNAFIL venga y verifique mis condiciones de trabajo o si mis regulaciones en materia laboral se están aplicando o no. No se va a aplicar para estos sectores. Esa es la norma, así es la norma, así lo han edificado. Y que lo han edificado sectores, digamos, delincuenciales, sectores que no han tenido una visión clara de que se tiene que apartar de la fiscalización, digamos, a las entidades públicas, ¿no? Y ese es un error evidentemente, ¿no? Porque en última instancia los trabajadores tienen que recurrir, digamos, a los procedimientos administrativos burocráticos, perder en instancias de su propio centro de trabajo. Obviamente lo van a perder, pues obviamente porque luego tienen que judicializar procesos contenciosos, no contenciosos, etcétera. Entonces, lo que hace servir en este caso es poner ciertas sanciones, pero ni sanciones son, ¿no? A veces advierte e incluso asesora para que puedan corregir los empleadores de estas situaciones, ¿no? Porque las actas de infracciones ni siquiera son actas de infracciones, son más bien actas de aviso para que no les pongan infracciones, ¿no? Pero la idea es que SUNAFIL solamente va a fiscalizar 728, ¿no? 728 puede estar en la empresa privada o puede estar en la empresa privada o en el Estado también, ¿no? En el Estado puede estar metido 728 o también en la empresa privada, ¿no? Y ahí los fiscaliza, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que tomar en cuenta que cuando se habla, por ejemplo, aquí como el derecho de vacaciones, su incumplimiento genera una falta muy grave, esto puede ser denunciado ante la SUNAFIL para que pueda posteriormente ser pasible de una multa, ¿no? Y esto lo dice el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? Dice, ¿no?, que el incumplimiento de las disposiciones, o sea, se califica como infracción muy grave el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el descanso vacacional. Entonces, si no cumplimos, por ejemplo, lo que hemos señalado anteriormente, ¿no? No cumplimos con la indemnización, que tiene que ser triple, ¿no? Y hemos dicho que una de las remuneraciones ya está implícito en la actividad concreta, y no cumplimos con los otros dos. Entonces ahí hay un incumplimiento de las disposiciones relacionadas al descanso, relacionadas con el descanso vacacional. O en este caso, no pagamos las vacaciones truncas. Entonces ahí también se genera un incumplimiento de las disposiciones relacionadas al descanso vacacional, que van a ser pasibles de una sanción de multa y van a ser catalogadas como faltas muy graves. ¿Correcto? Y eso sería de una u otra forma el derecho de vacaciones para el trabajador, ¿no? Entonces, en fin, tenemos que tomar en cuenta que lo fundamental de este derecho, y esto ya es para ir cerrando, es esta función rehabilitadora que tiene para el trabajador, ¿no? Que a lo largo de nuestra historia se ha ido de una u otra forma conquistando, pero no para que éste sea fraccionado, ¿no?, sino para que sea de una u otra forma expandido, porque la idea es eso, ¿no? Y esto a su vez puede tener repercusiones si es que se engarza como parte de políticas de planificación económica para el turismo, para lo que viene a ser incluso la contratación de fuerza de trabajo supletoria, y que pueda de una u otra forma también tener implicancias en la economía del país. Pero si es que aún, digamos, el descanso vacacional
se sigue viendo como un derecho de subsistencia en el cual el trabajador acude a su derecho de vacacional porque no le alcanza el dinero. Entonces hay una desnaturalización, hay una desfiguración de este derecho fundamental, que como hemos dicho se ha dado a través del fraccionamiento en el año 2018, ¿no? Y esto hay que señalarlo porque normalmente hay, digamos, trabajadores que no comprenden la función de las vacaciones, ¿no? La función de las vacaciones no es que te dé un dinerito extra, ¿no? Sino que cumpla con una función sanadora de tu conciencia social, psicológica, tus fuerzas físicas, para que cuando tú te vuelvas a reincorporar a tus labores, puedas de una u otra forma tener esa satisfacción, esa felicidad de haber estado con tu familia, pero también recomponiéndote tú mentalmente, ¿no? Porque a veces el trabajo entorpece, te vuelve tosco, te vuelve un apéndice de la máquina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces vemos, y esto es común a veces lamentablemente, trabajadores que ya al punto de que los almuerzos muchas veces ya parecen como las máquinas de los automóviles, ¿no? A una máquina del automóvil cuando se calienta le tiras agua nada más, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Uno ve al chofer y dice, ¿qué está comiendo ahí en su propio, en vez de ir a sentarse a una mesa tranquilo, se está comiendo ahí de forma desordenada, ¿no? Es igual, ¿no? Es como si eh, él tiene hambre y se le da comida, ¿no? Se le tira comida igualito, ¿no? Es como una máquina, se comporta como una máquina, ¿no? Se va deshumanizando, ¿no? Incluso esto lleva a estragos psicosociales que llevan, por ejemplo, al caso de, volviendo con los choferes, eh, no importar cómo se conduce, ¿no? A veces uno dice, oye, pero estás llevando personas, no animales, ¿no? Pero justamente eso a qué se debe, ¿no? Porque el trabajador sufre un estrés, hay un condicionamiento de su situación laboral, un contrato precario y que no lo hace gozar este tiempo fundamental que deberían gozarlo cualquier trabajador, ¿no? Entonces, hasta aquí estaríamos terminando esta sesión. Les agradezco por su atención.